¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy día tenemos invitado a nuestro programa Entrevista a Fondo a un destacado consejero regional con trayectoria ya de Renovación Nacional, miembro de la Comisión Política del partido. Nos referimos a Percy Marín. ¿Cómo estás, Percy? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Cuéntanos, bueno, venimos saliendo de una campaña política, ¿verdad?, en la que no fue el resultado esperado para el sector de la Alianza. Cuéntanos cómo se tomó en la región, en el comando local, esta derrota. La verdad es que en el comando local, como a nivel nacional, me tocó vivirlo muy de cerca porque estuve acompañando a nuestra candidata Evelyn Matei en Santiago a la espera de los resultados. Eran momentos difíciles para todos nosotros. La verdad es que nosotros, en cierto modo, para algunos esperábamos un resultado negativo, no esperábamos que fuera tanto, porque aquí hay que decir las cosas como son. Y el resultado fue desastroso para la Alianza. Y lamentablemente... ¿En algún momento, Percy, se pensó en resultados todavía más, o por lo menos las cifras, en algún momento se temió que fuera mayor todavía el triunfo o la votación de la candidata de la nueva mayoría? Sin lugar a dudas, que teníamos diversas encuestas. Y tú sabes que después que apareció esta nueva figura del voto voluntario, ninguna encuesta ha podido dar en el clavo. Entonces, teniendo todos esos elementos sobre la mesa, empezar ahí a ver qué es lo que sucedía era muy difícil. Nosotros, y fue el llamado que hizo Evelyn en los últimos días de campaña, en el sentido de que nosotros igual creíamos en los milagros y era posible que pudiéramos al menos revertir la situación tan negativa que se venía respecto de nosotros en términos un poco menos holgados. La verdad es que muchos de nosotros no esperábamos que fuera tanto. En un principio sí, pero después del debate, principalmente, nosotros nos vimos muy entusiasmados y creímos que era posible dar una mejor pelea. ¿Y cuál es el mea culpa ahí? Quizá hay una evaluación, hay una introspección de lo que se hizo. Sí, claro. A ver, ¿cuál es el tema? Nosotros tenemos programado un Consejo Nacional para el día 17 de enero en Santiago, donde van todos los presidentes distritales del país, más los miembros de la Comisión Política, más los parlamentarios y más la Mesa Nacional, naturalmente, para ver cómo hacemos un análisis y cómo nos proyectamos el futuro, qué tipo de oposición también vamos a hacer al próximo gobierno. Pero la verdad las cosas que a lo mejor fue tardío hacer un poco este consejo, en términos de que ya han salido muchas declaraciones a la luz pública, declaraciones que en nada ayudan a la unidad del sector, que es lo que la gente... ¿Como Andrés Alamán? Sí, mira, yo creo que en cierto modo cada grupo representa un sector importante dentro de la centro-derecha. Lo que ha dicho Andrés Alamán no es algo que muchos de los dirigentes no lo hubiéramos escuchado antes, ni que tampoco compartiéramos, porque en lo amplio de lo que él señaló, muchos de los dirigentes comparten en cierta medida que hubo una importante responsabilidad por parte del gobierno, en una serie de situaciones, en una serie de medidas iniciales. Era normal que dentro de nuestro sector se hablara de que si no cambiábamos el rumbo, nos iba a pasar lo mismo que pasó en el gobierno de don Jorge Alessandri. Lamentablemente pasaron los 4 años y pasó efectivamente lo mismo que pasó durante el gobierno de Alessandri. Entonces había una petición muy fuerte en esos tiempos, en el primer año de gobierno, de que los políticos tuvieran una mayor presencia en el gobierno. Nosotros sentíamos que, en cierto modo, el gobierno, al momento de instalarse, también nos costó mucho instalarnos. Te señalo de que en la actualidad aún más del 50% de los cargos públicos están en manos de gente de la Concertación. Entonces, igual nos costó mucho la instalación. Y cuando se está instalando el gobierno, también tuvo una actitud poco deferente respecto del mundo político, que eran precisamente los que lucharon por más de 20 años para conseguir el gobierno. Y por otra parte también discriminó en términos, yo creo, negativos a personas que pudieran haber aportado mucho al gobierno, gente que tenía una edad de 50 para arriba, ¿me entiendes? Claro. Entonces, no, todos jóvenes, caras nuevas, que no es malo, pero sí era importante que los que tuvieran la toma de decisiones, los que estuvieran en el nivel de los ministros, fueran personas con un conocido y una trayectoria importante en la política. Y este tema de no haber hecho el barrido, ¿no es cierto?, que podríamos llamar, o no haber hecho corte de cabeza, ¿ah? ¿Es un aspecto negativo o de alguna forma? Fíjate que yo políticamente quizás, ¿no? Mira, yo creo que los gobiernos
para gobernar, para hacer bien su pega, tienen que trabajar con los suyos. O sea, a mí me parece, te muevo el ejemplo, por ejemplo, con lo que pasó con la encuesta, lo que es el censo, lo que sucedió con el INE, por ejemplo. El director del INE decidió, y nosotros lo criticamos como Renovación Nacional, se lo hicimos presente el ministro de Economía en aquel entonces, que era Pablo Longueira, le manifestamos de que no nos parecía de que el director mantuviera el jefe de gabinete que venía de la concertación y que mantuviera todos los equipos del tiempo de la concertación, porque él necesitaba para gobernar, para hacer su pega, gente de su confianza. Si por algo ganamos el gobierno, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? El mismo director saliente, con el episodio triste que tuvimos, donde se hicieron mal las cosas, señala de que no se hicieron bien las cosas producto de que tenía cuñas o que tenía quintas columnas dentro del servicio, que no lo dejaron hacer las cosas como él quería. Esa a esta altura es una excusa. Sí, porque recordemos que al principio del gobierno incluso hubo un ministro de C. Así es. ¿No es cierto? Que también nos dolió mucho a nosotros, porque, a ver, los partidos políticos tuvieron que en cierto modo ejercer como una suerte de fusible para que nuestros militantes no salieran y no reclamaran de manera más masiva. Entonces todas estas catarsis que se hacían, que por qué pasa que el gobierno no se instala como corresponde, qué pasa que los cargos no están ocupados por gente de la UDI o de Renovación Nacional o gente del sector, independientes del sector, ¿por qué siguen estas personas de la concertación? Todas esas explicaciones nosotros teníamos que darlas a lo largo de todo el país. Y era tremendamente pesado, una carga tremendamente dura, que lo tenían que hacer nuestros parlamentarios, que lo tenía que hacer la mesa directiva, que tenían que hacer nuestros dirigentes. ¿Entorpeció eso el desarrollo del gobierno? Yo creo que todo esto se hizo en un espíritu constructivo, y eso es lo que, de cierto modo, me doy cuenta que hoy se están perdiendo todos los niveles. Yo creo que aquí hay que hacer un llamado fuerte a bajar los decibeles, tal como lo hizo el diputado Monker, y tratar de hacer estas catarsis de manera interna. Nada sacamos diciendo cosas que debimos haber hecho al interior o cosas que debimos hacer y que no hicimos finalmente a la opinión pública. Nosotros tenemos que ahora ordenarnos y ver la forma de hacer la mejor oposición. Cuando digo la mejor oposición no significa que nosotros vamos a obstaculizar todo lo que pretenda el nuevo gobierno. Por el contrario, nosotros creemos en la oposición constructiva. No creemos en esas oposiciones obstruccionistas que son las que precisamente tuvo el presidente Piñera el momento de asumir el gobierno. Pero sí, con mucha seriedad y negándonos fuertemente cualquier intento que finalmente sea tentatorio contra la tradición que tiene Chile en orden a ser un país tranquilo, a ser un país que respete los derechos humanos, un país que respete la libre iniciativa, un país que siga en un ritmo de crecimiento que lo ha tenido durante estos últimos años, inclusive los años de la concertación. Termina en 2013, termina el gobierno del presidente Piñera. Una de las otras críticas que se hizo a la coalición gobernante durante estos años fue el hecho de que también se podría interpretar como una razón del descontento de la gente, es esta constante pelea entre la UDI y RN, que de alguna manera quizás desvió las atenciones. Si no hubo una buena coordinación siendo gobierno, ¿cómo lo van a hacer siendo oposición? La verdad es que para nosotros fue mucho más difícil ser gobierno en orden a poder mantener una especie de equilibrio dentro de los dos partidos, armonizar un poco la institucionalidad de la alianza, lo que venía diciendo un poco el senador Chaguán también, esa aspiración nuestra de institucionalizar la alianza, o sea, de crear mecanismos de solución de conflictos. Eso ha sido prácticamente imposible, ha sido muy difícil. Y yo creo que, de cierto modo, viene como intrínseco de nuestro sector. Nosotros tenemos alojado, al parecer, un gen como medio autodestructivo, que tendemos a destruir nuestros líderes. No sé si te das cuenta que aparece de repente un Andrés Alamán que legítimamente él había perdido. Pero después de haber perdido y que Pablo Longueira no estaba en condiciones de poder asumir el desafío, lo lógico que era que Andrés Alamán continuara con
con la presidencia, digamos, que fuera a competir por la candidatura, exactamente. Hubo por ahí discusión en cuanto a si estaba habilitado para ello. Entonces, finalmente fue un lío, ¿no? Salieron un montón de cosas que finalmente no permitieron que siguiera el curso que para nosotros era natural. Entonces, la verdad es que dimos un espectáculo. Yo reconozco esas cosas y yo creo que es bueno hacerlo. Es bueno reconocer los errores que uno cometió y en términos colectivos también cometimos. Y ahora tenemos que hacer un esfuerzo fuerte. Si, mira, en una campaña nosotros nos dábamos cuenta, yo salía a hacer el puerta a puerta, la gente nos pedía gritos, por favor, únanse. La gente pide gritos la unidad del sector. La gente tampoco, a ellos les cuesta mucho, no entienden cómo nosotros pudimos llegar a una situación de perder el gobierno. Ni en los mejores momentos de mis amigos de la concertación pensaron de que iban a recuperar el gobierno en un mandato siguiente. Entonces, la verdad es que tenemos un camino por delante muy, muy duro. Tenemos que reconquistar a nuestra gente, a nuestro electorado, que sepa de que nosotros no somos lo mismo que la concertación o la nueva mayoría. Se nos viene, como tú señalabas, un desafío importante. Y dentro de esos desafíos es un poco, va en la línea de cuidar nuestra chilenidad, cuidar Chile. Cuando personeros de la concertación señalan de que se sienten muy representados con lo que pasa en Venezuela, por ejemplo, o cuando dicen de que en Cuba es un tipo distinto de democracia, sin lugar a dudas despierta los temores en la gente de la Alianza, despierta los temores en Renovación Nacional, y nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender esas cosas. Nosotros nos vamos a permitir que hoy día leía en un medio electrónico que el presidente Maduro estaba emprendiendo ya decididamente una lucha contra los propietarios de las viviendas. O sea que en Venezuela ya una persona que a lo mejor le costó mucho tiempo, toda una vida para obtener una vivienda, ahora le quiten esa vivienda sea del Estado. Eso es un retroceso brutal, es un retroceso que va en la línea del marxismo, de la época del marxismo. Entonces, que hay gente que de repente piensa que esos son modelos a copiar y que hay gente que es parte de la nueva mayoría, es realmente preocupante, más aún cuando ellos, por ejemplo, que personas como Camila Vallejo, que en su minuto dijeron, no muy lejano, sino que estamos hablando en plena campaña, señalaron de que la vía armada no estaba desechada por parte del Partido Comunista. Esas cosas asustan a nuestro sector, asustan a los chilenos, y nosotros nos vamos a permitir de que de repente un grupo de cabezas calientes asuma conductas que lleven al país al despeñadero. Sí, esa preocupación precisamente es algo que han compartido varios otros personeros del sector. Efectivamente, esta nueva mayoría no solamente es una nueva coalición, sino que además es una mayoría en el Parlamento. Así es. Que se suma a los desafíos de la alianza como oposición. Ser minoría en el Parlamento dificulta la labor. Sí, la verdad es que dificulta mucho. Ellos tienen los votos para hacer prácticamente todo lo que quieran, salvo hay algunas cosas que aunque tuvieran todos los votos no la van a poder hacer, como el caso de lo que ellos señalaban como esta asamblea constituyente, porque la Carta Fundamental no lo permite. Hay medios como modificar la Constitución, y se puede modificar entera la Constitución, pero lo que ellos aspiran es a esta asamblea constituyente, que es prácticamente destruir completamente la casa, partir de cero, y todavía tampoco se ha señalado que quienes van a componer esa asamblea constituyente, cómo la van a elegir y cómo van a vulnerar el ordenamiento jurídico vigente para poder llegar a eso. En fin, las aspiraciones son tremendamente peligrosas, y el Partido Comunista, sin lugar a dudas, va a ser un elemento que va a cambiar un poco los equilibrios. Pero la presidenta electa en algún minuto cerró la puerta a la Asamblea Constituyente, por ejemplo. Así es. ¿Hay confianza, entre comillas? El mismo Camilo Escalona también señaló de que era absolutamente inviable una Asamblea Constituyente. Incluso lo calificó de que era poco serio hablar de una Asamblea Constituyente. Yo creo que a eso no se va a llegar, porque no va a poder hacerlo. Pero Horvath no lo descarta. Es que Horvath ese es otro caso. Es otro caso, pero en gente Horvath recién renunciaba a RN. Así es, gente de la democracia cristiana, gente del Partido Socialista, tienen una visión muy distinta a lo que se pretende hacer
que es una asamblea constituyente, y creen más en una forma de poder hacer modificaciones a la Carta Fundamental, pero a través de los mecanismos institucionales ya previstos por la ley. Dentro de todo esto, a mí me llamó mucho la atención y me preocupa también un anuncio que se hace dentro de este cambio constitucional, que es el terminar con todo tipo de frase sacramental o todo tipo de elemento que aluda a algún tipo de objeto o literatura de carácter religioso. Y en ese sentido quedan fuera los juramentos, el juramento a la bandera que hace el ejército el 9 de junio, quedaría absolutamente eliminado, ya no existiría el juramento a la bandera. Hablaba con un dirigente de la Concertación en este mismo canal hace unos días y le planteé este tema, y él me señalaba: pero Percy, ¿no te parece ofensivo o ridículo de que cuando nosotros ingresamos a una oficina pública y de repente tengan un pesebre? ¿No te parece ofensivo? Yo la verdad es que preferí no contestarle, porque la verdad es que yo no sabía si me estaba haciendo una broma o estaba hablando en serio, pero la verdad es que estaba hablando en serio. Y eso es muy, muy preocupante para todos los que nosotros creemos en este mundo cristiano occidental. Es preocupante que se pretenda, en cierto modo, avasallar con todos estos valores, que uno puede tenerlos o no, uno tiene que ser respetuoso con todos. Claro. Y actualmente el ordenamiento jurídico establece que si uno no se siente, no tiene la convicción, porque cuando uno jura pone como testigo a Dios, o los agnósticos prometen. Pero el que quiere jurar poniendo como testigo a Dios, puede hacerlo. ¿Por qué no puede hacerlo? El ordenamiento jurídico actual lo contempla. Lo que pretenden hacer es eliminar este tipo de situaciones que, en cierto modo, viendo un poco la historia de los países latinoamericanos que están bastante mal en todo sentido, es como el principio, y eso también nos genera más de alguna preocupación. La gente que está en la casa propia poco entiende de a qué es lo que se refieren estos cambios que la coalición electa, ¿verdad?, quiere hacer en la Constitución. ¿Y cuáles son, a juicio quizá de RN, de la coalición, los cambios que se debieran hacer a la Constitución? ¿O se deben o no se deben hacer cambios a la Constitución? Yo creo que las cosas, a ver, por naturaleza pueden ser modificables, y es bueno que así sea, porque los tiempos van cambiando. El Chile de hoy no es el Chile de hace 30 años atrás. Han cambiado muchas cosas y nosotros tenemos que ir poniéndonos a tono. Los políticos tenemos que también contribuir y escuchar el clamor ciudadano, lo que no significa escuchar a la calle que protesta, que quema autos, que destruye la propiedad pública privada o que ataca a los carabineros. Se trata de escuchar a la ciudadanía en su conjunto y tratar de interpretarlo y ver lo que es necesario para nuestra sociedad. Te quiero hacer una... Perdona, a veces se nos acaba un poco el tiempo ya. Te quiero hacer una pregunta para cerrar. Yéndonos al futuro de lo que va a ser este gobierno que viene y luego la nueva disputa por el gobierno. ¿Qué cartas crees tú que son las que tiene la coalición para tratar de recuperar el gobierno, para las pretensiones de recuperar el gobierno de esta coalición? ¿Es Alamán? ¿Es Chaguán? Mira, la verdad es que yo considero de verdad que, y muchos lo han señalado ya, han dicho que la coalición tiene más cartas que la Concertación. Piñera se quiere presentar para sin lugar a dudas. Nosotros venimos perdiendo una elección. Yo creo que para nosotros es poco serio hablar de cartas de aquí a 4 años más. De aquí a 4 años más pueden pasar muchísimas cosas. No me cabe duda que el presidente Piñera va a ser un tremendo actor durante estos gobiernos, estos 4 años de gobierno de la Concertación, porque va a ser un referente. Yo tengo la plena certeza de que se van a valorar todas las cosas que hizo este gobierno, que no fueron pocas, fueron muchas cosas. Este gobierno fue un gobierno tremendamente realizador. Lo que la crítica que nosotros y el mundo político le ha hecho se basa fundamentalmente en las comunicaciones, en que no supimos ser capaces de transmitir todo lo que se estaba haciendo, no fuimos capaces de llegar ni generar afectos al electorado, a las personas. Y esas cosas naturalmente hay que estudiarlas, hay que cambiarlas, pero respecto de los posibles candidatos queda mucho tiempo por recorrer todavía, y bueno, hay que cuidarse los liderazgos, eso es muy importante, cuidar los liderazgos. Nuestro sector, te insisto, de repente le cuesta hacerlo, pero
hay que hacer un esfuerzo y tratar de cuidar los liderazgos. Así es, pues. Te quiero agradecer, Percy, por haber estado con nosotros, Percy Marín, consejero regional y además miembro de la Comisión Política de Renovación. Primera mayoría. La mayoría del hombre, muy bien. Bien, les quiero agradecer por habernos acompañado también en esta entrevista a fondo y los dejo invitados a continuar con la programación de Vive TV Quinta.